Desde la caída de Adán y Eva, ¿no? Allá en el huerto del Edén vivimos en un mundo donde hay mucha tristeza, mucha desesperanza, y a pesar de que hay circunstancias que cambian en la sociedad, el ser humano vive en angustia. Cuando el Señor Jesús se presenta, y ahí empieza en el Sermón del Monte arranca con unas hermosas bienaventuranzas. Les dicen felices ahí en Mateo 5 y les empieza a decir felices, ¿no? Los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia y demás. Bienaventurado quiere decir felices, dichosos. Imagínate que Jesús entra con su discurso transformador, con sus palabras transformadoras, porque el auditorio que él tenía era un auditorio que estaba triste, era un auditorio que estaba quebrado emocionalmente. Él dijo que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y realmente la alegría o el gozo del ser humano es una preocupación para el Señor y es un regalo. Él quiere intervenir para transformar nuestra realidad. ¿Sí? Yo no sé hoy cómo estás. Si yo hoy te pregunto, sacando un promedio, si bien todos tenemos momentos tristes en nuestra vida, la Biblia habla de momentos de reír y momentos de llorar. También lo tenemos al Señor Jesús, que frente a la muerte de su amigo Lázaro, él lloró, estaba compungido. Pero en promedio la vida cristiana es una vida de gozo, de alegría. Por eso hoy te quiero preguntar cómo está hoy tu vida, si vos podrías hacer un promedio de los últimos 30 días. Vos podés definirte como una persona alegre, que tu vida realmente tiene el gozo, la alegría del Señor o no. Si la respuesta es un sí, a seguir viviendo esa alegría y a poder transmitirla porque hay un mundo que está tristón. Ahora, si no tenés la alegría del Señor, yo hoy quiero compartirte esta palabra para todos, ¿no? Pero especialmente si alguno hoy está en la tierra de la amargura, el título de este mensaje es Alégrate en el Señor. Alégrate en el Señor, ¿no? Qué lindo es poder alegrarnos en el Señor, ¿no? Y saber que el Señor quiere nuestra alegría y habla del tema a lo largo de su palabra. Y alguien que retoma el tema con mucha fuerza es el apóstol Pablo. Una de las cartas de Pablo es la carta a los Filipenses y el tema se llama la carta, algunos le dicen la carta del gozo, la carta de la alegría. Porque una y otra vez el apóstol Pablo anima a la iglesia de Filipo que pueda estar alegre. Y en Filipenses 4:4 dice, alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. Ese es el mensaje que nos quiere dejar a través de esta palabra el apóstol Pablo, ¿no? Y el apóstol Pablo está tirándole como buena onda, buenas palabras, un ánimo a la iglesia de Filipo, pero Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo podía estar diciendo, alégrense en el Señor porque él era uno de los primeros que estaba experimentando el gozo del Señor. Pablo parece un loco cuando nosotros leemos en Hechos 16:25, estaba en la cárcel, en lo peor de la cárcel, y dice así, pero a medianoche orando Pablo y Silas, imagínense, apagamos todas las luces, ¿sí? Y de pronto nos imaginamos que estamos en medio de una cárcel romana y dice así, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y esta parte me parece tan dulce, tan emotiva y los presos los oían. De pronto todos con los brazos caídos y estos locos, Pablo, Silas, están locos. No, tenían el gozo del Señor. Y hoy qué bueno poder ver a través de la palabra, ¿no? El mensaje que hoy quiero compartir son algunas enseñanzas sobre el gozo, sobre la alegría del Señor en nuestras vidas. Y quiero tocar 4 puntos. El primer punto es el origen de la alegría. El ser humano está buscando estar bien emocionalmente. Hay una película que se llama En busca de la felicidad, ¿no? Que nos hace llorar un montón esa película. El origen de la alegría, ¿cuál será el origen de la alegría? Y me encanta poder ver a la luz de la palabra, porque esta palabra que les voy a compartir desenmascara lo que Satanás quiere impregnar y hacernos convencer
con fuerza utilizando los medios de comunicación, la cultura y demás. Por eso qué bueno entender dónde te encuentro alegría, cuál es el origen, dónde está, cómo llega a mi vida. Porque hoy quizás el Señor quiere que algunas áreas de nuestra vida sean derribadas en el intelecto, en la mente, en el espíritu, y que Él construya algo glorioso en nuestra vida. La alegría verdadera y duradera no se encuentra en las circunstancias externas. A veces nosotros podemos pensar el día que tenga un título y podemos pensar en el doctor René Favaloro. Yo no sé si hubo un científico, alguien en el campo de la medicina tan reconocido. Se quitó la vida el doctor René Favaloro. El día que Argentina salga adelante, podemos ver las estadísticas de Japón o de países nórdicos de Europa, donde la tasa de suicidio es altísima. Nosotros podemos ver en nuestra sociedad cómo aumenta el consumo de antidepresivos. Por eso qué bueno poder hoy preguntarnos, Señor, ¿dónde encuentro la alegría? ¿Dónde está la alegría, Señor? ¿Cuál es el origen? El día que tenga novia, el día que tenga mi casa, el día que tenga más amigos, ¿dónde está esa alegría? Porque te necesito. Y podemos ver que la alegría, y esto va a responder a muchas cosas, porque el enemigo nos quiere hacer perder el foco y tenemos que saber dónde hay que apuntar. El origen de la alegría es un origen espiritual. El origen del gozo, del bienestar duradero, es independiente de las circunstancias externas. Tiene un origen espiritual. Por eso cuando nosotros contamos nuestro testimonio, cómo hemos llegado al Señor, muchos de nosotros decíamos, y estaba con un vacío. Pero es decir que había muchas cosas, pero había un vacío, había algo que no me permitía sentirme completo. Y podemos ver a la luz de la palabra, y te quiero animar a que puedas hoy tomar esto para poder hacer foco en qué es lo que va a producir una revolución en mi vida. Gálatas 5:22 dice así, y 23 son los frutos del Espíritu. En cambio, lo que el Espíritu produce, en la NBI, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor y en segundo término, alegría. El que tiene la Reina Valera dice gozo. Alegría, paciencia, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Podemos ver que después del amor, el fruto que quiere producir el Espíritu Santo en nosotros es el gozo, es la alegría. Por lo tanto, qué bueno y entender que la raíz de la alegría humana radica en el Espíritu. Qué bueno hoy, porque quizás nosotros podemos decir, pero vengo de una familia, de un pasado muy tremendo. ¿Cómo voy a ser feliz? Me cuesta llegar a fin de mes, ¿cómo voy a tener alegría en mi vida? Tengo determinadas circunstancias adversas, mas el fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo. Mira qué importante esto. Ahora te voy a hacer una pregunta. No levantes ni siquiera la mano, es bien retórica. ¿Deseas tener una vida alegre, gozosa? Segunda pregunta, ¿qué lugar le das al Espíritu Santo de Dios en tus vidas? Porque a veces es como que quiero ese combo, vida abundante, ríos de agua viva, pero prefiero las obras de la carne y no alimentar el Espíritu. Es decir, yo no puedo llegar a tener el fruto del Espíritu si no pongo en primer lugar, buscar en primer lugar el reino de los cielos. Ahora, ¿quiero la abundancia de Dios? Sí, no hay lugar a duda. Tiene que estar en primer lugar lo espiritual. No es que lo demás no es importante, pero no puede ocupar el primer lugar. Por eso, si nosotros anhelamos poner al Señor en primer lugar, ¿qué vamos a tener en nuestra vida? Estos frutos. Por eso yo hoy te quiero, si bien que haya circunstancias externas, son extremadamente positivas. Es más, Dios quiere bendecirnos en las distintas áreas. Pero nos vamos a engañar si pensamos que la alegría, el gozo, viene de circunstancias externas. Es un fruto
del Espíritu Santo de Dios. Por eso qué bueno no ser indiferente a la presencia del Espíritu Santo. Por eso qué hermoso ser sedientos por el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela. ¿Qué quiere decir? Tiene celo de nosotros, quiere con vos y quiere conmigo. Pero tiene que ser algo de los dos lados. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios quiere producirnos ese fruto, el fruto del Espíritu que trae gozo. Y el gozo quiebra un montón de circunstancias. Por eso quizás alguno está viviendo en la tierra de la desesperación, de la angustia, en la tierra de la oscuridad, del bajón emocional. Y hoy el Señor dice, te quiero llevar a otra tierra. Es posible. Viene por mi espíritu esto. Viene por mi espíritu. Pongamos en primer lugar las cosas de arriba, porque el origen es espiritual. Y ahí el apóstol Pablo nos anima con insistencia en Filipenses 4:4. Alégrense siempre. Pablo siempre. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Fíjense que él dice, alégrense en el Señor. Es espiritual. Por eso hoy quizás nos tenemos que rever, hacer una mirada introspectiva, porque quizás estamos en una tierra, vieron que a veces pinta fuerte el bajón y si no estamos agarrados al Señor, nos podemos quedar a vivir en ese lugar. Por eso, hermanos, hoy decirle, Señor, quiero ponerte en primer lugar. Quiero buscar con tanta intensidad de tu Espíritu Santo. Porque claro, a veces pensamos que el Señor va tirando así, ¿no? De su presencia y demás. Pero el Señor está buscando buscadores de Él. El Señor está buscando personas que estén sedientas. Ahora, donde el Señor ve un sediento, abre los cielos. Abre los cielos. Por eso mostrarle al Señor sed de Él. ¿Y qué te va a dar Él? Gozo, alegría, alegrate en el Señor. El origen de la alegría en primer término es espiritual. El segundo punto, algunos obstáculos para experimentar la alegría. Porque a veces nosotros podemos tener algunas trabas que nos impiden poder llegar a disfrutar esa abundancia que el Señor nos quiere dar. En primer lugar, anoté, el pecado no confesado. Todos pecamos. Si alguno dice que no peca, es mentiroso, dice Juan, ¿no? Tan cortita la hace Juan, ¿no? Uno quizá la quiere caretear y demás. No, estás mintiendo, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, pero la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado es un gran problema de todos nosotros, pero aún mayor es cuando es un pecado no confesado, porque eso nos quita el gozo. Miren lo que le decía David. David le había dado la espalda al Señor, estuvo rebeldón. Y Salmo 51 dice, acá el salmista, devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu obediente me sostenga. Por eso qué bueno estar a cuentas con el Señor. Hermanos, si todos tenemos momentos de rebeldía, ahí, Señor, perdóname. Señor, devolveme el gozo de la salvación. Quiero otra vez, Señor, recuperar eso tan lindo, Señor, estar en una primavera espiritual, pero es necesario poder confesar el pecado. Por eso, si alguno de hoy nosotros en esta mañana anhelamos estar alegres y no confesamos el pecado, no es compatible, no va a haber alegría en nuestra vida. Pero hermanos, si hoy venimos humildes, al Señor le partimos el corazón con la humildad. ¿Cómo no nos va a perdonar? Y ahí vamos a sentirnos nuevamente en paz con el Señor y va a haber amor y va a haber gozo. Por eso los quiero animar, para todos, para mí también. Obstáculos para experimentar la alegría, el pecado no confesado. Otro de los puntos, hacer foco en lo negativo. Nosotros podemos ver, ya lo sabemos, si levanto el vaso, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les va a ilustrar? Muy bien, medio lleno o medio vacío. Bueno, medio vacío, dice la hermana. Tiene que ver en parte cómo vemos la vida, porque si nosotros hoy empezamos a notar todas las bendiciones que tenemos del Señor, hoy estar escuchando la palabra del Señor, haber llegado antes a adorar al Señor, tener salud, podernos desplazar,
tener comida. Tenemos tanto para agradecerle al Señor y a veces nos centramos en lo que no tenemos, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la queja, hermano, es algo insoportable. La queja quita el gozo hasta en un hogar, donde hay, si somos 4 o 5 en una casa o 2, y hay alguien que tiene un espíritu de queja que no alcanza a ver lo positivo, es un bajón, porque vive en un continuo día gris. Ahora, qué hermoso es cuando nosotros de nuestra boca podemos ver lo bueno que Dios nos da. Hoy poder estar respirando y poder estar viviendo. El vivir hoy, hermanos, es un regalo de Dios. Que nos damos cuenta cuando tenemos un accidente automovilístico, cuando nos bajó la presión, cuando casi esto, cuando casi lo otro, pero es un regalo de Dios. Por eso a veces no hacer foco en lo negativo. Hay personas que siempre tienen una mirada negativa y parece que les sigue porque nuestra boca tiene un poder enorme. ¿Se acuerdan ustedes cuando van los 12 espías a tomar la tierra? Los 10 que dijeron no podremos contra ellos, son más grandes, como ustedes dijeron, así les será hecho. Y no entraron a la tierra porque acá hay un poder enorme. ¡Ay, qué difícil que es vivir con gente negativa! ¿O no? Porque uno se levanta quizás pum para arriba y si hay alguien en nuestro entorno, quizás somos nosotros, qué bueno poder pensarlo, ¿no? Porque a veces pensamos, debe ser, no sé, uno de mis hijos, mi esposo, mi esposa. Pero pensemos particularmente, y si nosotros tenemos la queja a flor de piel, si nosotros estamos limitados en ver las grandes maravillas, el milagro que Dios nos da cada día de vivir y de muchísimas cosas más. Por eso, hermanos, un obstáculo para experimentar la alegría es la queja, hacer foco en lo negativo. Tercero, otro obstáculo para experimentar la alegría, la falta de dependencia de Dios. Es decir, que cuando nosotros decidimos cortarnos, no tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta a Dios es gravísimo. Cuando nosotros vemos en los días de Noé, que dice la palabra, dicen y compraban y vendían y se daban en casamiento, no tenía nada de malo eso. Pero lo que estaban dando a entender ahí el texto bíblico es que no lo tenían en cuenta al Señor en sus decisiones, en el diario vivir, no lo incorporaban, no era cristocéntrica su vida. Entonces, si nosotros no dependemos de Dios, no podemos querer para nosotros una vida alegre. Y la palabra de Dios lo dice, porque nosotros en la medida que nos agarramos del Señor, producimos fruto. Él lo compara con una vid, con una parra. Si nosotros estamos agarrados a Él, ¿qué producimos? Fruto, y mucho fruto. Es más, cuando el Señor ve que estás dando fruto, no se conforma, dice, sos bueno, pero yo te quiero mejor. Como que el Señor no se queda con lo bueno nuestro. Dice que si damos fruto, nos tijeretea para que demos más fruto todavía. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, es la NBI, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí nada pueden ustedes hacer. Y qué bueno hoy poder pensar, soy dependiente de Dios en mis decisiones. El Señor está, lo considero central, o de pronto tomo las decisiones y después no alcanza con venir a la iglesia, al templo, hay que venir. Pero lo que el Señor quiere es una vida de dependencia diaria, una vida donde lo tenemos a Él en el centro. Ahora, todos nosotros anhelamos una vida alegre. Y acá quería compartirles con ustedes el punto 3, claves para experimentar la alegría en Cristo. Miren, acá hay algunos cuantos puntos muy hermosos. El primero que les quería compartir es expresar gratitud. Miren, cuando nosotros expresamos gratitud, hay un olor distinto en el ambiente, hay una fragancia, porque es totalmente opuesto a la queja.
se genera un ambiente espiritual distinto. Por eso qué importante tener desarrollada la capacidad de darle gracias al Señor. Dice el apóstol dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Nosotros acá tenemos al apóstol Pablo, un hombre, un hijo de Dios agradecido siempre por la iglesia de Filipo, y se ve que se lo transmitía al Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia de Filipo, por mis hermanos. Y dice que lo hacían, no solamente era gratitud, gratitud con gozo, porque porque la gratitud produce gozo. Por eso qué lindo, ¿saben? Yo los quiero animar, algo que hice en un momento que recién llegaba al camino del Señor. Creo que fue una estrategia divina, se los he comentado a la iglesia en más de una oportunidad. Empecé a notar todo lo que el Señor hacía a mi favor, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta que el Señor está en cosas muy grandes, pero también en pequeños detalles que son mimos al corazón. Entonces yo lo empezaba a notar y lo dejaba colgado en la heladera, porque los primeros tiempos, meses de cristiano me fueron muy fuertes. Y, por ejemplo, me invitó mi amigo Rodolfo, un ancianito, a comer y me habló del Señor y lo anotaba, ¿no? Pude pagar mis cuentas, estoy conociéndote al Señor y un montón de cosas que tenían que ver con el diario vivir, tengo salud y un montón de cosas que cuando de pronto, en el medio de la semana, pintaba el bajón, yo vivía solo, tenía más o menos 19 años, vivía solo, iba a la heladera y lo leía. Y era impresionante, porque la gratitud, el reconocer grande es tu fidelidad, el reconocer que el Señor no nos ha dejado, el reconocer el mismo diario en detalles tan pequeños de Dios hacia nuestra vida, nos hace que podamos cambiar la manera de verla y transforma ese estado anímico en gozo. Por eso qué lindo poder anotar, yo te quiero animar, porque Satanás te quiere en la tierra de la depresión, te quiere en la tierra de la tristeza, en que vos declares que no vas a salir adelante, que esto ya es todo así, que no vale la pena luchar. Rebelate, contra eso sí rebelate, peleala esa, peleala por medio de la palabra, ¿no? ¿Qué más produce? Claves para experimentar la alegría en Cristo. La unidad de la iglesia. Que nosotros como iglesia estemos unidos y no peleados como gatos, así, todos divididos, produce alegría. Miren lo que dice Filipenses 2:2. Ahí Pablo les dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Es decir, hermano, esto pasa en la casa también. Si en la casa somos dos y cada uno tira para un lado y el otro para el otro, el gozo se fue corriendo, ¿o no? Y si somos tres y tiramos para tres lugares distintos, tremendo. Por eso que bueno, hay veces que para tirar todos para el mismo lado, uno que está haciendo una fuerza contraria, alguno tiene que deponer la posición, dice, me rindo, me voy de tu lado y tiramos de este lado que vamos a hacer más fuerza. Por eso qué lindo, hermanos, la unidad. Arranquemos por casa, después lo vamos a llevar a la iglesia. Pero ¿sabés cómo nos quiere Satanás? Así, y mirándonos embroncado con aquellos que amamos tanto, así. Pero de ninguna manera le vamos a dar el gusto. No, vamos a declinar posiciones, porque hay posiciones que se pueden declinar, hay cosas doctrinales que no, pero después hay tanto para declinar, tanto para morir en pro de la unidad, decirle a nuestro orgullo, darle un sopapo a nuestro orgullo, no al del otro que se encargue el Señor, pero a nuestro orgullo así, como una cachetada así. ¿Vieron las competencias de cachetada, que es algo loquísimo? Ponemos ahí a nuestro orgullo y le damos ¡pah! Y no vamos a permitir que nuestro orgullo nos divida. Porque la unidad que produce gozo, alegría, alegría.
trabajemos por la unidad. Arranquemos por casa, pero sigamos por esta casa, que es la casa de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Qué más produce alegría? Comunicar el Evangelio. Comunicar el Evangelio, compartir buenas noticias. Imagínense, hermano, la gente está re bajón, ¿o no? Vos vas al almacén, en el barrio, y voy a la almacenera, está re enojada, está pero furiosa con los gobernantes, ¿no? Yo le digo, bueno, ya va a pasar, ahora votamos, ¿no? Y tenía un compañero de trabajo, portero, que cuando yo llegaba a la mañana, le decía, ¿cómo estás, fulano? Y me decían, mal, profe, y si estos que están gobernando así, no abría los dientes, estaba enfurecido. La gente está pasada de veneno, de enojo y demás. Ahora, hermanos, nosotros somos los que tenemos las buenas noticias. La buena noticia no somos nosotros, pero nosotros somos los mensajeros de un mensaje transformador. El Evangelio significa buenas noticias. Che, ¿cuándo me vas a tirar una buena? Ahora. Prepárate. Comunicar el Evangelio. Acá Pablo le escribe a los de Filipo y saben que había gente que predicaba el Evangelio honestamente y otro medio, diríamos en criollo, medio chanta. Y el apóstol Pablo siempre le dolió eso, ¿no? Pero miren lo que dice en Filipenses 1:18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Pablo estaba desesperado en su corazón que el mensaje de Cristo corra, que nada lo detenga, aun si el cartero que llevaba la carta, el mensaje, era medio descalificado. Qué hermoso, él sentía alegría en llevar el mensaje. Ahora una pregunta, los que estamos evangelizando, ¿no nos llena de alegría venir quizás aquel día que fuimos a Gustoni 2022 como las hormiguitas llevando todo y trayendo? ¿No hay alegría más grande ir a General Rodríguez, salir a evangelizar, compartirle a algún compañero de trabajo la palabra del Señor? Es extraordinario. Liliana empezó a trabajar en varios colegios públicos y le digo, ¿cómo te fue? Re bien, le compartía la visa del Señor, ¿no? Al portero, ¿no? Así está. Nos produce alegría. Ahora, qué hermoso cuando tenemos el ADN del Señor. Hermano, la pregunta, ¿estamos compartiendo el mensaje? Y miren, produce tanta alegría que esa alegría se traslada al cielo y hay tremenda fiesta. Dice así, Lucas 15:7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Es decir, que cuando se lleva el mensaje de salvación, nosotros estamos felices, pero también en el cielo se produce una revolución gloriosa, ¿no? Por eso qué hermoso. Otro de los puntos claves, apropiarnos de su palabra. No te estoy diciendo conocerla, te estoy diciendo apropiarse de la palabra. Es decir, este versículo, esta palabra la tomo para mi vida, la voy a vivir, Señor, esto me apropio. Este versículo es para mi realidad. Miren lo que dice Salmo 119, 111. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Es decir, que tener la palabra, apropiarme de la palabra, decir, la vivo, Señor, es para mí. Este versículo no sé lo que van a hacer mis vecinos o mis hermanos en la fe, pero yo la vivo, la creo que vos sos mi proveedor, que sos mi sanador, que sos el que levanta mis brazos, que sos mi dulce refugio, lo creo, lo tomo, Señor, es mi herencia, me pertenece ese versículo, esa tu palabra. Por eso no sé cómo actuar frente a la palabra, pero te quiero animar, apropiate, decir, esto es mío. Yo me planto en la palabra del Señor y produce gozo apropiarnos en la palabra del Señor. ¿Qué más? Obediencia y prueba. La obediencia y la prueba también pueden llegar a producir gozo. Y les voy a decir de la mayor prueba que hubo desde que se creó todo, desde el antes hasta el más, desde el menos infinito hasta el más infinito, la mayor prueba. Miren, Jesús, sabemos que cuando Él estaba
a punto de ser sacrificado, él oró y le dijo, papá, si puedo que pase de mí esta copa, si puedo zafar. Si hubiese sido Jesús argentino, le hubiese dicho, si puedo zafar, que zafe, en criollo, no en nuestro lenguaje. Pero le dijo en su lenguaje, si puedes, papá, que pase de mí esta copa. Pero miren Hebreos 12:2. Claro, porque era brava la cruz. Y miren lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y acá la delicia. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Impresionante. Acá dice que él había puesto el gozo delante de él. Él sabía que había una cruz de dolor, pero sabía que detrás de la cruz de dolor iba a estar la salvación de nosotros, sus redimidos. Y a veces a nosotros, en pro de la obediencia del Señor, vamos a tener que llevar alguna cruz, pero eso va a producir algo extremadamente superior y glorioso. Hay veces que vamos a tener que decirle no a nuestra voluntad, pero lo que va a producir, pongamos delante de nuestro, el gozo, la alegría, saber que vale la pena. Jesús decía, llevo esto, vale la pena, viene algo bueno, me la tengo que bancar, viene algo bueno, viene la redención y el Señor te podía ver en ese tiempo y hoy nos sigue viendo. Pero Él veía a los romanos, veía la situación, el gozo puesto delante de Él. Y hermanos, creo que hay algo, para cerrar esta parte, hay algo que es muy importante, que es primo hermano del gozo, es el sentido del éxito. ¿Qué es para nosotros el éxito? Porque en la función o en la medida que nosotros somos exitosos nos vamos a sentir alegres. Hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años escuché un devocional de 5 minutos, cambió mi vida. Un profesor de historia habló del éxito en la vida. Profe de historia, sacó temas históricos, decía, para los griegos el éxito era tener buena capacidad de hablar porque se juntaban en el Areópago y hablaban y parloteaban y el que mejor hablaba, ese era el exitoso del tiempo. Vinieron luego los romanos y ser exitoso en el tiempo de los romanos era ser un buen general porque el imperio romano se sostuvo por medio de la conquista de otras tierras y de mano de obra barata, esclava. Ahora él decía, ¿cuál es el éxito para nosotros? Y cerraba el devocional diciendo, el éxito para nosotros es hacer la voluntad de Dios, puesto los ojos en Jesús, por el gozo puesto delante de Él. Es decir, que Él le decía sí a la voluntad del Padre y eso producía gozo. Estás siendo exitoso, estás dentro de la voluntad de Dios para tu vida, porque ese es el éxito en nuestra vida y en la eternidad, hacer la voluntad del Padre. Ese es el éxito y eso es lo que produce gozo. Por eso qué bueno poder redireccionarnos. Y obviamente tener el fruto del Espíritu, como vimos al inicio, es una de las claves. En Gálatas 5:22. Cuarto y último punto. Quiero hablarles acerca de la alegría en la adversidad. Porque estar alegres o gozosos cuando todo está bien es una cosa, ¿o no? Ahora, cuando se levanta el viento contrario, como dice el dicho, los pingos se ven en la cancha, ¿no? Los jugadores, ¿dónde se ven? En la cancha también, ¿no? Uno puede decir un montón de cosas, pero cuando arrecia la adversidad, ¿no? Es impresionante. Acá la alegría en la adversidad. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Acá el apóstol Pablo le estaba agradeciendo en este contexto a la iglesia de Filipo que lo habían ayudado a él con ofrendas cuando había salido a misionar, al llevar el evangelio. Pero en un momento le dice, miren qué hermoso, no lo digo porque tenga escasez. Acá le estaba agradeciendo por las ofrendas. Pues he aprendido, miren esto, he aprendido en la Reina Valera he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, porque hay veces que la situación no es tan favorable. Hace muchos años hablando con un hombre me quedó grabado a fuego. Me decía el hombre, si en mi casa a la hora de comer no hay un churrasco, no hay carne vacuna,
no hay alegría. ¿No? Tenía que haber carne vacuna, un churrasco, ¿no? Como que si había ese día, no sé, era como, ahora Pablo, ¿no? Mirá Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Y hay veces que la situación es adversa. No podés ir a la peluquería este mes. Las uñas, no se puede invertir en las uñas, no se puede, ¿no? Y me quiero cambiar la zapatilla y no se puede. ¿Voy a estar con la cara que me la piso? Ahora, he aprendido, porque es también un aprendizaje, porque a veces tenemos mucho de niño. Cuando el niño no recibe lo que quiere y estamos en el súper, nos puede hacer un berrinche. Imagínense nosotros al Señor, no, no. Imagínate vos con tu cara de berrinche también, no solamente la mía, no. Pero cuando vamos madurando y empezamos a entender lo importante de la vida, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y sigue, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, Pablo podía vivir en una situación de extrema abundancia con las ofrendas que le mandaban o el trabajo de hacer carpas, pero también sé vivir humildemente. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Y la iglesia de la prosperidad lo tacharía. De esto no se predica. Esta es palabra de Dios. Esta es como para padecer necesidad. Y ahí viene el contexto en el cual está el versículo, creo que uno de los más conocidos, en el 4:13. A ver si lo podemos pasar. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando viene el tiempo de prosperidad, podemos pasarlo porque aún en la prosperidad necesitamos del Señor. Porque a veces la prosperidad nos puede descalibrar. Y en el tiempo de necesidad también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si hoy hay que comer alita, tenemos que alegrarnos, gracias Señor, porque hoy otros no lo tienen. Y si hoy podés comer un buen asadazo, invítame. Sí, pero en todo y por todo, en chiste. Bueno, seguimos, ya casi terminamos. Alegría en la adversidad. Miren 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren acá qué distinto que es al mensaje del Evangelio de la Prosperidad, que te dice, mirá lo que tenés, seguí acumulando. Dios nos está rebendiciendo. Esta iglesia crece porque está la bendición de Dios acá. Pero la bendición es una consecuencia. Lo central es la presencia del Espíritu Santo y honrar al Señor. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Clarito, ¿no? Si cuando te morís te quedan muchos ahorros, calculaste mal. Me encantó esa frase, porque nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Qué bueno que podamos bendecir al prójimo, aquel que hoy no tiene, le falta una garrafa, esto, aquello. Nada nos vamos a llevar, ¿sí? No va a ser importante ser el más rico del cementerio. Así que teniendo nuestro sustento y abrigo, lo arrancamos, lo compartimos esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Wow! Este es bravo, ¿no? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Bueno, y ahí es como que el Señor dice, saca un poco la vanidad, la intención de acumular a lo largo de la vida. El Señor nos bendice realmente. ¿Cuántos han podido terminar, comprarse su casa, terminar estudios? Vemos el progreso y demás, pero no es la finalidad. Y todo lo que el Señor nos dé tiene que ser un medio, no es el fin. Qué bueno poder entender eso. Y Nehemías capítulo 8, versículo 9, ¿sí? Alegrarnos en medio, en la adversidad. Les comento de qué se trata para no extenderlo mucho. Saben que cuando estaba Nehemías, en ese tiempo, Nehemías y Esdras, se descubre, se le vuelve a leer a la gente la ley.
Y la gente cuando dice, me la remandé porque no conocían la palabra, empiezan a estar súper tristes, angustiados, no podían parar de llorar y la angustia era triste, era enorme. Y ahí en Nehemías capítulo 8, versículo 10, la última parte, el versículo 10, ahí cierran, ¿no? Y les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y hermanos, en la enfermedad, que el gozo del Señor pueda ser nuestra fortaleza. En el momento de quebranto, de pérdidas familiares, que el gozo del Señor pueda ser nuestra fortaleza. Porque vamos a vivir lutos, vamos a vivir situaciones difíciles y demás, pero no vamos a quedar ahí. Es bueno llorar, es bueno, ¿no?, pasar momentos de tristeza, pero después el gozo del Señor tiene que ser mi fortaleza. Y en tiempos de guerra, la fortaleza es algo que te protege, es un sitio seguro. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo hoy te quiero animar, Dios, Jesucristo cuando vino, no fue como nuestros candidatos políticos que dicen una cosa y hace otra. Él dijo, el que cree en mí, lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo por el Espíritu Santo que habían de recibir. Hermano, Dios ha puesto el gozo al alcance de tu esencia y de tu vida. Decirle, Señor, quiero esto vivirlo, quiero apropiarme de esta palabra y quiero, Señor, que no solamente mi boca, sino que mi rostro reflejen el gozo que hay en vos. Porque hay un mundo que le podemos predicar también a través de nuestra cara, a través de nuestra sonrisa, a través de tener otra actitud frente a tanta devastación, incredulidad, ¿sí?, y tristeza que se vive. Así que hoy te quiero animar, alégrate en el Señor. Nuevamente te digo, alégrate, te animo, hermano, la palabra nos anima y el Señor también. No sé cómo hoy estás, pero el Señor te trajo para sacarte de la tierra de la amargura, de la tierra de la depresión. Por eso aún a veces decimos, no, pero mi pasado es algo espiritual, no tiene que ver con la raíz que vos tenés, tiene que ver con el ADN que hoy tenés, que es tu Padre. Por eso yo hoy te quiero animar, Señor, hoy quiero vivir el fruto del Espíritu. El segundo, amor, gozo. Hoy, Señor, yo me apropio. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Invito a los músicos que puedan estar pasando. Y sé que esta palabra es poderosísima para la destrucción de fortalezas. Quizás si alguien te preguntaba, sos una persona feliz y lo dudabas, pero cuando empezamos a entender quiénes somos en el Señor y qué nos ha dado el Señor, caen mentiras del enemigo. Nos ponemos de pie, ¿qué les parece? Y vamos a adorar al Señor. Hermanos, si alguien necesita hoy oración mientras los músicos nos guían, vamos a estar orando. Y si alguien está viviendo en una tierra de tristeza, también quiero orar. Me enoja mucho cuando el enemigo quiere robarnos a nosotros, hijos de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Ahí sí que hay que rebelarse. Hay que ir por lo que el Señor nos ha dado, una vida en abundancia. Hermanos, hay raíces de amargura viejas, hay que cortarlas, ¿eh? Si hay alguna raíz de amargura, esta mañana tiene que ser, Señor, perdono, suelto, porque quiero la vida abundante que hay en vos. Si hay raíces de amargura, hoy toma la decisión. Señor, quiero vivir. Alegrate en el Señor siempre. Nuevamente te digo, alegrate, decía el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por esta palabra. Y hablemos con nuestro amado Señor Jesucristo en esta mañana tan hermosa. Señor, gracias te damos. Y Señor, ahora queremos adorarte, queremos, Señor, levantar tu nombre, porque vos cambiaste nuestro lamento en baile. Señor, cambiaste el luto en alegría. Señor, gracias por el gozo de la salvación. Gracias, Señor, por el fruto de tu Espíritu Santo. Yo te pido hoy, Padre, que aquellos hermanos amados, Señor, que están bajo ataque, fuego del enemigo y de su propia carne, viviendo en la tierra la tristeza, hoy, Señor, puedan ser libres por la sangre del Cordero y por la obra de tu glorioso Espíritu Santo, trayendo el fruto del gozo, de la alegría. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Dios amado.
quebrantado. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras, una y otra vez tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad, oh, nada detendrá estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá su fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad nada la detendrá. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Decirle, el mejor lugar es estar contigo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, nada me llena como tú, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.